Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York, al atardecer. El sol poniente proyectaba reflejos dorados sobre los rascacielos, pero dentro del restaurante Manhattan Diner, el ambiente distaba mucho de ser cálido. Los manteles blancos inmaculados, los cubiertos de plata y las relucientes lámparas de araña daban un aire de lujo, pero una inquietud invisible flotaba en el aire. Sarah Johnson, camarera durante 10 años, se movía entre las mesas con discreta elegancia. Conocía a cada cliente, cada plato, cada petición, pero nada parecía satisfacer a Richard Bates, el arrogante y exigente gerente. Hoy, había decidido hacerle pagar por un pequeño error, una bandeja mal colocada. «Sarah», gritó, con un eco atronador. «¿Cómo pudiste seguir haciendo esto? Hasta un becario lo habría hecho mejor». Un rubor asomó a las mejillas de Sarah, una mezcla de ira y humillación. Sus colegas apartaron la mirada, avergonzados, mientras algunos clientes intercambiaban miradas inquietas. Pero al fondo del local, una adolescente observaba. Emily Johnson, de 17 años, hija de Sarah, sostenía su violín cerca de ella. Había crecido a la sombra de los deseos ajenos, pero no esa noche. Esa noche, algo bullía en su interior, una mezcla de orgullo, ira y determinación. Revivió cada momento en que su madre había sido menospreciada, cada comentario humillante, cada sonrisa condescendiente de Richard Bates. Sus manos se apretaron sobre el arco del violín y una chispa se encendió en sus ojos. Iba a hablar, pero sin palabras. Su música lo diría todo. En ese momento, Emily hizo un voto silencioso. Si la vida quería humillar a su familia, ella respondería con talento y coraje, y nadie en esa habitación podría ignorar la fuerza de una niña que se negaba a ser silenciada. El destino acababa de trazar su rumbo. Lo que siguió marcaría para siempre a Richard Bates, a su madre y a todos aquellos que creían que el talento y la dignidad podían ser aplastados. Al día siguiente de la humillación de su madre, Emily regresó a casa con el corazón apesadumbrado, pero con determinación. Su pequeño apartamento en Brooklyn parecía más pequeño que nunca, pero allí era donde podía comenzar la magia. Dejó su violín sobre la cama y miró fijamente a su madre, sentada en silencio en la cocina, todavía conmocionada por la escena del restaurante. «Mamá, voy a hacer algo», dijo Emily suavemente, con los ojos ardiendo de determinación. Sarah levantó la vista, preocupada. «Emily, no quiero que te metas en problemas». Emily negó con la cabeza. «Esto no es para mí. Es para ti. Para demostrarle a Richard Bates que nadie tiene derecho a humillarnos». Había oído hablar de la gala benéfica anual, un evento donde Richard Bates iba a dar un discurso ante la élite neoyorquina. Era la oportunidad perfecta. Emily sabía que si actuaba frente a todos esos invitados, su talento sería imposible de ignorar y la vergüenza de Richard quedaría expuesta. Durante horas, consideró cada detalle. Cómo entrar sin llamar la atención desde el principio. La forma en que eligieron la música que contaría su historia. Historia silenciosa. Cada nota tenía que transmitir la emoción que tenía. Sintió al ver a su madre humillada. Esa noche, Emily se sentó junto a su ventana, arco en mano, y dejó fluir la música. Las notas, suaves y potentes a la vez, parecían contar la historia de todas las injusticias que había presenciado. Cada vibración del violín reforzaba su convicción, esto no era solo un plan de venganza, era una actuación por la justicia y la dignidad. Sabía que el camino por delante sería difícil y que Richard Bates jamás aceptaría ser ridiculizado sin luchar. Pero Emily no buscaba contraatacar con palabras ni gritos. Su música sería su voz. Y una vez que comenzara a actuar en la gala, todo cambiaría. Los días siguientes fueron intensos para Emily. Todas las mañanas, después de clases, se refugiaba en su pequeña sala, que había transformado en sala de ensayo. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos, y cada nota que tocaba en el violín parecía resonar con sus emociones más profundas. Emily sabía que su actuación tenía que ser perfecta. No podía simplemente tocar notas hermosas,
cada vibración debía transmitir la ira, el orgullo y la humillación que sentía su madre. Cada pausa debía crear suspenso, cada crescendo debía cautivar al público. Pasó horas ensayando la pieza elegida, una pieza antigua y dramática, que combinaba dulzura y fuerza, emociones silenciosas y destellos de luz musical. A veces se detenía, violín en mano, con la mirada perdida en el vacío, preguntándose si estaba lista para enfrentarse a Richard Bates ante toda la élite. Sarah, discreta pero atenta, observaba a su hija con admiración y preocupación. «Emily, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó tímidamente. Emily sonrió, decidida. «Mamá, tengo que hacerlo. No solo por ti, sino también por mí. Es hora de demostrar que nadie puede con nosotros». La tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la gala. Emily empezó a imaginar cada detalle, la iluminación, las reacciones de los invitados, el momento exacto en que Richard abriría la boca y se daría cuenta de que era el objetivo silencioso. Sentía la adrenalina subir por su cuerpo con cada ensayo, pero también una emoción intensa. La venganza sería espectacular, pero a la vez elegante. La noche anterior a la gala, se quedó despierta hasta tarde, ensayando la pieza a la tenue luz de una lámpara. Las notas finales resonaron en el silencio del apartamento, y en el fondo, Emily supo que estaba lista. Había transformado su ira y su dolor en algo hermoso, poderoso e inolvidable. Al día siguiente, entraría al gran salón de gala con un único objetivo: silenciar la arrogancia y la humillación a través de la música. La tan esperada noche por fin había llegado. La gala benéfica anual se celebraba en el suntuoso Hotel Grand Lexington, cuyas grandes puertas de cristal reflejaban las luces doradas de Manhattan. La élite neoyorquina, ataviada con trajes de noche y smokines impecables, intercambiaba cumplidos, sonrisas calculadas y miradas curiosas. Emily y su madre llegaron discretamente por una entrada lateral. Sarah sintió que el corazón le latía con fuerza, pero la determinación de su hija la inspiró. Emily, violín en mano, avanzó con seguridad, con la cabeza bien alta, buscando con la mirada a Richard Bates. Y allí, en todo su arrogante esplendor, estaba Richard, rodeado de sus privilegiados invitados. Se reía a carcajadas de sus propios chistes, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Su confianza parecía inquebrantable, hasta que Emily tomó asiento. Emily eligió un lugar estratégico cerca del escenario donde estaba a punto de dar el discurso. Nadie esperaba ver a una adolescente aparecer así, sola, con tan solo un violín. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Intrigado, Richard Bates finalmente apartó la mirada de sus invitados y vio a Emily. Frunció el ceño, divertido por lo que consideró una distracción trivial. «¿Quién dejó entrar a esa chica?», murmuró, pensando que simplemente pasaría desapercibida. Pero Emily no estaba allí para pasar desapercibida. Respiró hondo, sintió la adrenalina subir y colocó el arco sobre las cuerdas de su violín. Un silencio sorprendente invadió la sala cuando empezó a tocar. Cada nota se desprendía con precisión y emoción, suave pero cargada de poder. Los invitados se giraron, cautivados por el sonido puro e intenso que llenaba la sala. Richard abrió los ojos de par en par. Lo que había creído un adolescente inofensivo acababa de captar la atención de todos y, por primera vez, se sintió vulnerable. Emily había comenzado su actuación silenciosa. No era solo música, era una declaración, un mensaje claro al hombre que había humillado a su madre. Y cada mirada que le dirigía a Richard, cada nota vibrante, le recordaba que ella estaba allí para cambiar el curso de esta noche. Emily respiró hondo, sintiendo cada fibra de su ser vibrar de anticipación. El murmullo de los invitados se había apagado poco a poco, reemplazado por un silencio cargado de curiosidad y tensión. Richard Bates, con los brazos cruzados, la miraba con una expresión entre burlona e intrigada. Entonces, Emily colocó el arco sobre las cuerdas de su violín. La primera nota se elevó, clara y pura, atravesando la sala como un rayo de luz que penetraba la oscuridad. Los invitados, sorprendidos por la belleza y precisión del sonido, se giraron hacia ella. Incluso los camareros, inmóviles en las sombras, contuvieron la respiración.
Cada nota subsiguiente contaba la historia de su madre, la humillación, la paciencia, la dignidad pisoteada. La melodía era suave pero poderosa, como si el propio violín soportara el peso de todas las injusticias que Sara había padecido. Richard Bates se puso rígido. Poco a poco se dio cuenta de que no se trataba solo de una actuación para entretener al público, era una advertencia silenciosa y magistral. Cada crescendo parecía apuntar directamente a él, cada nota insistente revelaba su arrogancia e injusticia ante todos los testigos presentes. Emily, concentrada y decidida, dejó que la ira y el orgullo guiaran su arco. Tocó con la precisión de una virtuosa y la emoción de una adolescente decidida a defender a su familia. Los invitados quedaron cautivados, pendientes de cada compás, casi ajenos al discurso preparado por el director. Para Richard, cada segundo era una tortura. Vio su propia arrogancia expuesta ante la élite de la ciudad, incapaz de responder, incapaz de apartar la mirada. La chica a la que había subestimado acababa de transformar la gala en una escena donde él no era más que un espectador humillado. A medida que la melodía crecía, las emociones en la sala se hicieron palpables. Se oían murmullos de admiración y asombro. Las miradas se volvieron cada vez más hacia Emily, hasta que un silencio denso y respetuoso volvió a envolver la sala. El momento decisivo había llegado. Emily había captado la atención de todos y, sin lugar a dudas, la dominaba. Emily sintió la adrenalina correr por sus venas. La primera parte de su actuación había cautivado al público, pero sabía que el momento decisivo se acercaba. Cada nota que tocara debía ser aún más potente, más expresiva, más innegablemente sincera. Inclinó ligeramente su violín, respiró hondo y emitió un crescendo magistral. Las cuerdas vibraron con una intensidad increíble, transformando el espacio en una atmósfera casi sobrenatural. Los invitados quedaron cautivados por cada movimiento, hipnotizados por la destreza y la emoción de Emily. Cada nota parecía contar la historia de su madre, paciencia ante la humillación, dignidad pisoteada, la fuerza silenciosa de una mujer que ningún hombre arrogante podría aplastar. Y en el centro de esta historia musical estaba Richard Bates, congelado en su arrogancia, ahora agrietada. Sintió que su rostro se sonrojaba, que su orgullo se desmoronaba bajo el peso de la melodía. Los invitados, conscientes de lo que ocurría, intercambiaron miradas de sorpresa y admiración. Se dieron cuenta de que una adolescente acababa de transformar una simple cena en una lección de valentía y talento, y que el hombre más arrogante de la sala estaba perdiendo toda autoridad. Emily no solo tocaba para impresionar, tocaba para enmendar un error, para visibilizar lo invisible, el dolor y la resiliencia de su familia. Cada vibración del violín parecía susurrar: ya no puedes humillar a mi madre. Ya no puedes ignorar nuestra dignidad. Richard intentó sonreír, apartar la mirada, pero era demasiado tarde. Cada nota impactaba su orgullo con precisión implacable. Los aplausos, tímidos al principio, comenzaron a aumentar, inspirados por la intensidad dramática de la actuación. Emily había encontrado su voz en la música, y esa voz hablaba más fuerte que cualquier palabra que Richard Bates pudiera pronunciar. Toda la sala contuvo la respiración, cautivada por la fuerza de una adolescente decidida, por la grandeza de una música que decía todo lo que de otra manera no podría expresar. Emily no solo había captado la atención, había tomado el control del escenario y de la historia. Al desvanecerse el crescendo final, la sala se sumió en un silencio casi sagrado. Todos los invitados contuvieron la respiración, maravillados por el virtuosismo y la emoción de Emily. Los aplausos aún no habían comenzado, pero el mensaje era claro: Richard Bates estaba ahora en plena exhibición ante todos. El director, enrojecido y rígido, no pudo responder. Su mirada pasó del arco de Emily a su violín, luego a los invitados, como buscando la manera de recuperar la autoridad perdida. Pero fue inútil. Cada nota había quebrantado su arrogancia, y toda la sala había presenciado su silenciosa caída. Emily bajó suavemente el violín y se giró hacia él, con la mirada decidida pero serena. Ni una palabra, ni una acusación directa. Solo un silencio cargado de significado. Todos los espectadores comprendieron de inmediato que este silencio era más poderoso que cualquier palabra. La hija de la camarera acababa de recordarle al hombre más arrogante de la sala que no tenía derecho a menospreciar a nadie.
Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Los invitados intercambiaron miradas de admiración hacia Emily, y algunos asintieron respetuosamente a Sarah, quien observaba a su hija con lágrimas de orgullo. Richard Bates, aislado en medio de esta admiración colectiva, sintió que la vergüenza lo invadía. Su poder, hasta entonces indiscutible en el restaurante y en el mundo de la alta sociedad, se había desvanecido en minutos gracias al virtuosismo y la valentía de una adolescente. Emily no se apresuró a recibir los aplausos. Esperó unos segundos, dejando que el silencio subrayara la profundidad de su actuación. Luego, lentamente, se oyeron los primeros aplausos, seguidos de una ovación que se intensificó. Cada aplauso parecía recalcar el fracaso y la humillación de Richard. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había subestimado a una familia que consideraba insignificante. Y mientras la sala vitoreaba a Emily, comprendió que ninguna excusa podría borrar ese momento, y que acababa de perder, ante todos, la imagen de hombre poderoso y respetado que había cultivado con tanto esmero. Sarah, conmovida, dio un paso hacia su hija y la abrazó, mientras Emily sonreía, consciente de que ese enfrentamiento silencioso había sido una victoria rotunda y definitiva. La ovación estalló en el salón como una ola inesperada. Los invitados se levantaron uno a uno, aplaudiendo a Emily con admiración y asombro. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones entusiastas, algunos hablaban de su maestría técnica, otros de la emoción pura que había transmitido. Sarah, de pie detrás de ella, sintió una mezcla de orgullo y alivio que le inundaba el corazón. Durante años había soportado las humillaciones de Richard Bates, pero esta noche su hija había transformado el dolor en triunfo absoluto. Richard Bates, en el centro de la sala, estaba rojo de ira y vergüenza. Intentó mantener su imagen de hombre poderoso y respetado, pero fue imposible. Cada mirada de los invitados le pesaba como un recordatorio de su arrogancia y humillaciones pasadas. Su sonrisa forzada tembló y, por primera vez, sintió lo que era perder toda autoridad frente a todo un público. Los medios de comunicación presentes en la gala, atraídos por la excepcional actuación, comenzaron a filmar y tomar fotos. Los flashes destellaron, inmortalizando a Emily en la cúspide de su gloria y a Richard en su silenciosa humillación. Emily sonrió con dulzura, consciente de que este momento quedaría grabado no solo en la memoria de los invitados, sino también en los periódicos y las redes sociales al día siguiente. Un invitado se acercó a Sarah y le susurró: «Tu hija es increíble, debes estar muy orgullosa». Sarah asintió con voz temblorosa: «Nunca he estado tan orgullosa de nadie en toda mi vida». Emily, por su parte, disfrutó del respetuoso silencio antes de abandonar el escenario. Sabía que su actuación había superado sus expectativas, no solo había deslumbrado al público, sino que también había enviado un mensaje imborrable al hombre que se había atrevido a humillar a su madre. Richard Bates, humillado públicamente y confrontado con su propia arrogancia, sintió el peso de su comportamiento por primera vez. La noche nunca volvería a ser la misma para él. Y mientras los aplausos continuaban, Emily y su madre abandonaron el escenario, de la mano, dejando atrás a un director derrotado y a un público conquistado por la música y su dignidad. A la mañana siguiente, la vida de Sarah y Emily ya había cambiado. Los vídeos de la actuación de Emily circulaban por redes sociales y se habían vuelto virales. Cientos de comentarios elogiaron su talento, su valentía y la magistral forma en que humilló a Richard Bates sin decir una sola palabra. Sarah miró a su hija con lágrimas de orgullo. «Emily, ¿has hecho algo increíble?» Emily sonrió, pero se mantuvo humilde. «Solo expresé lo que sentíamos, mamá. Con música». Mientras tanto, Richard Bates recibía llamadas y mensajes del trabajo exigiéndole explicaciones por su comportamiento en la gala. Su arrogancia había quedado al descubierto y su imagen de director respetado se desmoronaba rápidamente. Los invitados que habían asistido a la función contaban la misma historia por doquier: la hija de una camarera había puesto de rodillas a un hombre poderoso con su violín. Para Emily y Sarah, fue un momento de dulce venganza. No habían buscado humillar por humillar, simplemente habían impartido justicia con elegancia y maestría. Y ahora, el mundo entero podía ver el poder de la dignidad y el talento frente a la arrogancia y la injusticia. El nuevo reconocimiento también le abrió puertas.
Emily recibió ofertas para participar en conciertos prestigiosos y entrar en escuelas de música de renombre. Por su parte, Sarah sintió una renovada confianza al saber que nadie podría volver a menospreciarla impunemente. Esa noche, en su apartamento, madre e hija celebraron su victoria silenciosa. Sabían que era solo el principio, pero que de ahora en adelante, su voz, o su música, sería escuchada y respetada. La venganza no fue brutal ni violenta, pero había sido perfecta y definitiva. En las semanas siguientes, la vida de Emily y Sarah cambió drásticamente. Los vídeos de la actuación de Emily siguieron circulando en redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones. Periodistas y canales de televisión locales acudieron a entrevistar a la joven prodigio y a su madre. Emily, siempre humilde, dijo, simplemente interpreté lo que sentía. La música puede hablar más fuerte que las palabras. Sarah añadió, mi hija ha demostrado que la dignidad y el talento son más poderosos que la arrogancia y la injusticia. Nunca me he sentido más orgullosa. Mientras tanto, Richard Bates se encontraba aislado. Sus colegas y contactos profesionales murmuraban sobre su arrogancia y su fracaso en la gala. Algunas empresas incluso cancelaron sus colaboraciones con él, considerando su comportamiento inaceptable. El hombre que creía controlar a todos se había enfrentado al poder de una joven decidida y talentosa. Para Emily, las oportunidades se sucedieron. Invitaciones a conciertos prestigiosos, audiciones en escuelas de música de renombre e incluso ofertas de becas internacionales se sucedieron. Comprendió que su vida acababa de cambiar drásticamente, no solo por su actuación, sino también por haberse atrevido a defender a su familia con valentía y gracia. Sarah, por su parte, finalmente se sintió libre del peso de la humillación que había sufrido durante años. Su hija había transformado su dolor en victoria, y ahora ambas eran respetadas y admiradas, no solo por sus seres queridos, sino por toda una ciudad que había presenciado esta venganza silenciosa. La lección fue clara, la dignidad y el talento pueden derrocar a los más poderosos, y la injusticia, cuando se enfrenta a la inteligencia y al coraje, siempre acaba saliendo a la luz. Unos meses después de la gala, la vida de Emily y Sarah cambió por completo. Emily recibió una lluvia de invitaciones a conciertos prestigiosos y comenzó a actuar en salas de renombre de Nueva York y del mundo. Su talento, ahora reconocido, les abrió puertas que jamás imaginaron. Sarah, por su parte, había recuperado la confianza en sí misma. Había dejado el restaurante donde Richard Bates aún dominaba y había encontrado trabajo en un establecimiento respetable, donde la valoraban y apreciaban por su trabajo. Por primera vez en años, sintió que su dignidad estaba preservada y respetada. En cuanto a Richard Bates, intentó retomar su papel de gerente arrogante, pero el recuerdo de su caída pública lo perseguía a todas partes. Sus colegas y clientes ya no podían olvidar cómo una adolescente y su violín lo habían humillado. Su poder quedó dañado para siempre y su reputación quedó manchada por este memorable suceso. Mientras Emily miraba a su madre, comprendió que la verdadera victoria no residía solo en derrotar a Richard, sino en demostrar que el coraje, el talento y la dignidad podían transformar la injusticia en triunfo. Cada actuación que ofrecía servía de recordatorio a todos los que la escuchaban, el respeto se gana, y ninguna arrogancia puede contra la determinación inquebrantable y la justicia silenciosa. Madre e hija caminaron de la mano por Central Park, irradiando libertad y orgullo. Sabían que su historia inspiraría a otros a defender lo justo, a usar sus talentos para afirmarse y a nunca dejar que la arrogancia aplaste su dignidad. El mundo había cambiado para ellos, pero sobre todo, su perspectiva de la vida había cambiado. La música de Emily había transformado una humillación en un triunfo rotundo, y ahora, nada ni nadie podría volver a hacerles sentir pequeños o impotentes.